Vamos a calcular la corriente que circula en un circuito formado por un generador de corriente alterna ideal unido en serie a una resistencia, una bobina y un condensador. Para ello vamos a aplicar la regla de las mallas de Kirchhoff a esta malla única, que nos dice que la diferencia potencial 1, 2, más 2, 3, más 3, 4, más 4, 1 es igual a 0. Si pasamos esta última diferencia de potencial 4, 1 al otro miembro, cambiamos de signo y tenemos esta nueva ecuación. La diferencia potencial entre 1 y 4 es igual a la fuerza electromotriz del generador. La diferencia potencial entre 1 y 2 es la caída en la resistencia, y por R. La diferencia potencial entre 2 y 3 es igual a la caída de tensión en la bobina, hemos visto que es L de I de T, y la caída de tensión entre 3 y 4 es igual al cociente de la carga, que depende del tiempo, y la capacidad. Hoy sacamos una ecuación en donde aparece la intensidad en función del tiempo y también su derivada. Y aparece una variable que es la carga. Si queremos que solo aparezcan las derivadas de la intensidad y o la propia intensidad, tenemos que derivar esta ecuación. Si la derivamos, obtenemos que la derivada de la carga respecto del tiempo, que está multiplicado por la inversa de la capacidad, es la corriente. Obtenemos así una ecuación diferencial de segundo orden, que si la resolvemos obtenemos la corriente en función del tiempo. Bueno, aunque esta ecuación diferencial de segundo orden no es muy complicada de resolver, excede los conocimientos que tenemos en este momento en el curso, con lo que tenemos que recurrir a un plan B. Y el plan B es una comparación, porque si comparamos la ecuación que acabamos de obtener para este circuito RLC en serie de corriente alterna con la ecuación que obtuvimos para el oscilador forzado y amortiguado en física 1, vemos que existen grandes similitudes formales. Este oscilador forzado y amortiguado está formado por una masa m unida a un muelle de constante elástica k en un medio de amortiguamiento R mayúscula. Y para evitar su pérdida de energía y que se acabara parando, pues si recordáis, le aplicamos una fuerza externa, una fuerza que también era armónica. Atendiendo a la similitud entre ecuaciones, podemos recuperar el resultado que teníamos en física 1 y hacer un cambio de las variables para obtener pues, la expresión de la corriente en nuestro circuito RLC en serie. El comportamiento matemático formal de corriente de elongación será similar. Así, la solución general de la corriente pues, tendrá un comportamiento inicial no periódico, no armónico, que se denomina régimen transitorio, y al cabo de un tiempo pues vemos que la intensidad tiene un comportamiento seno-coseno armónico. Decimos que hemos llegado al régimen estacionario. Ese tiempo es prácticamente cero si solo existen resistencias en el circuito, pero si existen condensadores y bobinas, ese tiempo puede llegar a ser largo. Recordad el tiempo empleado en los procesos de carga y descarga de un condensador en el laboratorio. Podemos entonces obtener ese valor máximo de la intensidad y su desfase comparando ambas ecuaciones diferenciales, mecánica y eléctrica. Esa comparación la ves aquí en esta tabla para
las magnitudes relacionadas con el oscilador forzado amortiguado y para el circuito de corriente alterna RLC. Si hacemos las sustituciones pertinentes en las ecuaciones que teníamos en física 1, obtenemos, por ejemplo, que el valor máximo de la intensidad instantánea pues depende de la resistencia, depende de la autoinducción, depende de la capacidad del condensador, pero también depende de la frecuencia angular del generador. Si recordamos las expresiones de la reactancia inductiva y capacitiva, podemos expresar así ese valor máximo. Si agrupamos estas dos reactancias en la reactancia del sistema, podemos expresarlo así. Y si definimos impedancia del circuito como esta raíz, obtenemos una relación que recuerda mucho a la ley de Ohm para los valores máximos, en donde ahora la oposición al paso de la corriente pues viene dada por la impedancia, que depende de resistencia, autoinducción, capacidad de condensador, pero también de la frecuencia angular. Vamos a tomar esta ecuación para analizar cómo es el comportamiento del valor máximo de la intensidad instantánea en función de la frecuencia angular. Si observamos esta ecuación, vemos que el denominador se hace pequeño, es decir, esta cantidad es máxima cuando esta cantidad es cero, ya que es un valor siempre positivo. Si operamos un poco, observamos que esta cantidad se hace cero cuando la reactancia capacitiva e inductiva se igualan. Dicho de otra manera, cuando la frecuencia angular, que se denomina frecuencia angular de resonancia, toma este valor. Podemos entonces obtener un cierto valor máximo de la corriente combinando apropiadamente L y C. Si eso se cancela, la intensidad máxima alcanza su valor máximo, Vmax partido por R. Y en ese caso, la frecuencia angular del generador es la frecuencia de resonancia, 1 partido raíz de LC. El circuito se dice que está en resonancia y se comporta como un circuito puramente resistivo. Análogamente podemos obtener, utilizando esa tabla, el desfase entre la fuerza electromotriz y la intensidad instantánea. Un desfase que también depende de los elementos del sistema, RLC, pero sobre todo de la frecuencia angular. Si representamos gráficamente la intensidad máxima y el desfase, observamos que la intensidad máxima en función de la frecuencia angular presenta un máximo. Ese máximo se corresponde con la frecuencia angular de resonancia, en este caso 1 partido por la raíz de LC. Para frecuencias angulares menores, el valor máximo es pequeño comparado con el que se corresponde con el caso de la resonancia, y también es pequeño para frecuencias angulares mayores. En el caso del desfase, para frecuencias angulares menores que la resonancia, el desfase prácticamente es menos 90. El circuito RLC se está comportando como un circuito aproximadamente puramente capacitivo. En la resonancia el desfase es cero y el circuito se comporta como un circuito resistivo, y para frecuencias angulares grandes el desfase pues toma un valor prácticamente de 90 y el circuito es prácticamente inductivo. Si representamos la intensidad instantánea para tres frecuencias angulares, pequeña,
de resonancia y grande, que se corresponden con periodos grande de resonancia y pequeño, obtenemos las gráficas que vemos aquí, que nos recuerdan mucho a las que teníamos en el oscilador forzado y amortiguado, en donde, bueno, pues aquí aparecería la fuerza aplicada y aquí aparecería la elongación. ¿Qué observamos? Bueno, pues que siempre la frecuencia angular es la misma en la corriente que en el generador, sea cual sea la frecuencia angular utilizada. Observamos que cuando la frecuencia angular es pequeña, es decir, el periodo es grande, el circuito se comporta como un circuito capacitivo. Cuando la frecuencia angular es la de resonancia, el circuito se comporta como un circuito resistivo. Y cuando la frecuencia angular es grande, es decir, el periodo es pequeño, el circuito se comporta como un circuito inductivo. Para frecuencias angulares pequeñas, la corriente está adelantada, 90 grados, respecto de la fuerza electromotriz. Está en fase cuando la frecuencia angular es la de resonancia y está atrasada 90 grados cuando la frecuencia angular es grande. Una de las principales aplicaciones de todo esto que estamos viendo pues son los circuitos de sintonización de las emisoras de radio que podemos tener en casa. La capacidad del condensador en estos circuitos pues se puede variar de manera que la frecuencia de resonancia pues va cambiando, sintonizándose así pues las diferentes emisoras, y cuando una emisora emite con una frecuencia similar a la de resonancia, pues esta se recibe con más intensidad que las otras que tendrán intensidad mucho menor.